Muy buenos días, mis amados hermanos. Bueno, ahora tuvimos un pequeño impasse que se salió de la conexión. Entonces voy a compartirles. Me gustaría saber si en este momento, ahora que vamos a abrirme para que me digan si están viendo la pantalla. Ahora sí la están viendo, ¿sí? No, no se ve. Aún no se No, ve, señor, pastor, no buenos se ve días. todavía. Buenos días, mi hermano. Ahí sí. Ahora, ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Sí, señor. Ok, Sí, perfecto. señor. Bueno, vamos a hacer la oración, mis amados. Amado Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo de las horas de la mañana donde nos permite reunirnos para este compañerismo cristiano en una coinonía, con el deseo ferviente, Dios, de apreciar y de que tu palabra corra y sea glorificada. Primeramente se haga vida en todos nosotros para que a su vez se vea reflejada precisamente en todo el resto del pueblo, en nuestro prójimo, Padre. Muchas gracias porque todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como estamos hablando del obrero, que ya sabemos que es el pastor y su vida, y acá pues precisamente tenemos que destacar uno de los puntos como el tercero, es que indudablemente el hombre de Dios, la mujer de Dios, el ministro, debe entender en primera instancia que el ministerio, verlo como vocación divina. En este sentido, te hago énfasis en esta palabra. No es lo mismo ser un pastor por Pastor, profesión. no se ve la pantalla, no se ve. Ahora sí se comparte. Ahora sí, Ahora sí se no, ve. ok, les estaba hablando de que no es lo mismo el ser pastor por profesión que pastor por vocación. Porque el pastor por profesión únicamente va a mirar desde el punto de vista económico para resolver todas sus situaciones. Pero muy diferente es aquel que es un pastor por vocación, porque en ese sentido él puede iniciar, por así decirlo, una obra en un barrio muy pobre, muy lúgubre, pero le cree a Dios y sabe que el llamado, a pesar de que existan problemáticas en el tejido social como delincuencia, pandillas, robos, atracos, etcétera, y etcétera, pero si ese hombre de Dios o esa mujer es un pastor o pastora por vocación, se va a quedar en el lugar. Y con el tiempo, sea corto, mediano o largo plazo, al final nace una iglesia. Pero ese es en el sentido por pastor por vocación. Porque el pastor por profesión, indudablemente que si a los primeros 6 meses no da resultado, agarra sus motetes y arranca para otro lado. Y no le interesa el estado de las ovejas. Entonces, en ese aspecto quiero hacerte énfasis para que tú y yo valoremos el ser llamado por vocación, que es ese llamado divino que Dios hace a cada ser humano en particular. Entonces, por eso está ese texto en la palabra que dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en ese aspecto, indudablemente que tenemos que entender el llamado que hace Dios. Y en especial, por lo menos, la cita de primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Indudablemente te habla con aspecto y la referencia de que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entendiendo esa palabra obispo, obispado, sería indudablemente de la palabra presbítero o también episcopo.
que sería la palabra más concreta, episcopoi. Entonces el episcopoi va a ser ese obispo, cosa de que realmente muy poco en el campo nuestro tengamos ese rótulo, porque muy pocas veces se le dice al pastor obispo, sino pastor. Pero recuerda de que la palabra concreta es episcopoi. De ahí sale la palabra episcopo, que sería en ese sentido como el obispo, la persona que está al frente. Y siempre va a dar una serie de requisitos allí en los cuales la persona no puede ser un neófito. Indudablemente que el llamado que tenemos que tener es de esa forma, un llamado ministerial por vocación, más no por profesión. El hecho de que tú estés ya directamente incursionando como pastor, pues amerita precisamente lo que dice la Escritura en el aspecto de que, como se dice en segunda de Timoteo, procura con diligencia, que es el capítulo 2 y el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en la medida en que esté la persona en el pastorado, pues es necesario que haya una preparación. Y esa preparación va a ser continua. Eso no es que hoy me preparo y ya mañana no, y ya después dejo de... No, todos los días debe haber una preparación. Por eso es que debe el obrero, el pastor, debe prestar mucho cuidado, mucha atención a la valorización del don supremo de la vida. En ese sentido, la pregunta, ¿cómo? Transformando en amigo el mayor enemigo de la vida, que es el tiempo. Ese sería el punto número 4. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el mejor consejo que nos da la palabra es precisamente de esa preparación que debemos de adquirir, debemos tener para seguir adelante. Ahora, hay otras circunstancias que en estos momentos es una realidad. Y es que una iglesia pequeña, una iglesia mediana, muchas veces no va a dar para sostener al pastor y su familia. Entonces, ese pastor o esa pastora, mi mejor recomendación sería que además de realizar su labor y trabajo espiritual, a la vez también se dedique a hacer su labor para laborar, para trabajar. ¿Por qué? Porque le va a servir y le va a ayudar. Te pongo un ejemplo de realidad. Uno de mis pastores, él laboraba y ganaba bien, por cierto. Entonces él quiso entrar al tiempo completo. Y yo le dije esta observación. Le dije, tú podrás hacer esto ahora que tus niños están pequeños, que apenas están cursando la primaria y algunos de los mayorcitos ya en el bachillerato, en colegios públicos. Pero cuando esos muchachos salgan del bachillerato, la iglesia que en este momento tú estás pastoreando no va a dar para que tú puedas pagar las universidades de tus hijos. Yo te aconsejo es que no te retires de tu campo laboral. Pero ya se haya retirado. Yo le hice la observación y le dije una sugerencia. Le dije, vuelve a hablar con tu jefe
Él te tiene confianza, tú eres un hombre de confianza de él, y por lo cual si tú tratas una vez más de tener ese contacto, él te va a dar la oportunidad y te va a apoyar. Y así fue. Volvió a llamar al pastor a su campo laboral. Y ahora sus hijos están en la universidad. ¿Y sabes qué ha pasado? Que ese mismo patrón lo ha ayudado a él para que sus hijos ya estén avanzando en la universidad. Porque si él no hubiera escuchado consejo, sus muchachos hubieran quedado únicamente hasta bachillerato. Porque no tendría la fuerza, no tendría la capacidad, sobre todo que en Colombia es muy costoso estudiar, donde, por así decirlo, pagar un semestre cada 6 meses, 7 millones, 8 millones de pesos, hey, no es fácil. Y con los salarios mínimos que quieren pagar, menos. Entonces, por eso yo les digo en este aspecto, para que aquellos jóvenes ministros de alguna manera puedan escuchar un poco más a los mayores. Nosotros que pertenecemos a esa generación que se conoce como los baby boomers, que ya en estos momentos pasamos de 60 años, y de alguna forma pues lo que uno quiere para la juventud y para el resto es que puedan desarrollar una labor importante. Por eso habla de aprovechar bien el tiempo. Y ese tiempo es en todos los aspectos y sentidos, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, material, para que se avance. Y de alguna manera, siempre la gente, porque recuerda que nosotros somos cartas abiertas. Y como cartas abiertas, la gente va a estar pendiente a lo que tú haces, a lo que uno hace. Y la gente entonces te va a valorar y te va a apreciar en la medida en que tú tengas un testimonio diáfano, cristalino, transparente. Porque si hay cosas turbias, si hay algo allí oscuro, en tinieblas, esas mismas personas van a estar censurando. Entonces, como punto número 5, el pastor en su vida debe de alguna manera debe cuidarse. Y para ello, así conforme en un momento hubo murmuración, que es lo que registra el libro de los Hechos en el capítulo 6, cuando se descuidaban a las viudas de los judíos helenistas. Y entonces hubo murmuración. Hubo un problema que te lo registra el capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron los apóstoles? Fue la de dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios. De pronto en este aspecto, en este sentido, pues alguno dirá, pastor, pero es que aquí me está diciendo que yo debo dedicarme a tiempo completo para dedicarme a la oración y al estudio de la palabra. Sí, pero es que todo tiene su tiempo. Entonces, en este aspecto, no podemos comparar el suceso particular en el libro de los Hechos, donde te habla de que en un día se convirtieron 3,000 y en el otro día se convirtieron 5,000, cuando en la congregación que tú estás pastoreando no hay esa cantidad. No has llegado todavía ni siquiera a 100. Entonces tenemos que guardar proporción para no limitarnos nuestras funciones. Entonces lo que se destaca aquí es que cada hombre, cada ministro, cada mujer debe dedicarse a la oración. Pero fíjate, al estudio de la palabra de Dios. Es el ejemplo que hace el Señor, que le está diciendo, por lo menos en el libro del cuarto evangelio, habla precisamente en ese capítulo 5 y en el versículo 39 te habla directamente de escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Ese escudriñar es, es dedicarse de una manera bien jalada para ese escudriñar, para poner ese estudio en primera instancia, en primer lugar. Siempre va a ser destacado que el pastor, que el obrero, de alguna manera se dedique al estudio de la palabra. Y yo les voy a ser sincero, amados pastores y consiervos. Los que menos estudian, los que menos leen, es el campo pastoral. Y si el pastor no lee, ahora imagínate el pueblo. Por eso yo le digo y le hago énfasis, y esto no son palabras mías, son palabras de predicadores de mucho tiempo atrás, que algunos de ellos pueden ya haber muerto. Y de ellos decían, predicador, nunca dejes de aprender. Predicador, ocúpate en el estudio de la palabra. Y en eso nosotros tenemos que escuchar aquellas voces de aquellos pastores veteranos, pasados, que ya hoy incluso ya no viven, ya no están en esta tierra, pero que sin embargo la labor que desarrollaron dejó frutos. Entonces es importante tener ese estudio de la palabra de Dios. Por eso usted hoy está aquí, porque usted ha creído en la escuela teológica, en la escuela bíblica teológica. Por eso usted está hoy haciendo este estudio, porque de alguna forma usted desea tener una capacitación, tener una formación, y esa formación le va a ayudar y le va a servir para usted poder relacionarse con su pueblo. Por eso el líder, el pastor, debe ser una persona que maneje incluso cualquier temática, no tan solo la religiosa o la espiritual, sino también en lo que compete al diario vivir, a la vida cotidiana, a la problemática, para que tenga una palabra, para que tenga algo que decir, que aportar. Entonces, en ese aspecto, es la responsabilidad que tenemos todos nosotros cuando estamos al frente de un pueblo, de personas, de seres humanos, que a pesar que podamos nosotros tener debilidades, fallas, pero sin embargo a Dios le ha placido que sean hombres así, débiles, que puedan expresar y que puedan enseñar y proclamar la palabra. Porque los ángeles, a pesar de que son hechos en una forma muy diferente al ser humano, sin embargo ellos no pueden predicar la palabra. Y el mejor ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 10, cuando te hablan de aquel momento de Cornelio, un temeroso de Dios, un hombre que ayudaba, que colaboraba, que daba limosna, que ayudaba en la sinagoga. Y vemos cómo el ángel le habla y cómo le dice, pero no le predica, solamente le anuncia: ve y manda a buscar a Simón Pedro, que está en casa de un Simón curtidor. Él te dirá lo que debes de hacer. Entonces Pedro, un hombre que había negado al maestro, un Pedro que había maldecido, un Pedro que había cortado la oreja a Malco, un Pedro impulsivo, o sea, un hombre con fallas, con debilidades, con flaquezas, pero a Dios le ha placido que sean hombres débiles para poder hacer la obra. Y luego posteriormente tú vas a encontrar a un Pedro que tiene esa forma de poder expresar y Dios tratar directamente con Pedro. Porque Pedro, como judío, ortodoxo, cerrado, y por eso cuando se le baja el lienzo, se le dice: Pedro, mata y come, él dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mis labios. En 2 ocasiones se le presentó eso. Él quedó sin entendimiento, no sabía por qué. ¿Qué quería decir eso? ¿A dónde apuntaba? ¿Cuál era la intencionalidad? Pero cuando ya el Espíritu Santo le habla y le dice: ve con ellos porque yo los he enviado,
porque Cornelio mandó a uno de sus hombres de confianza y soldados: ve con ellos porque yo los he enviado. Y entonces tú vas a encontrar a un Pedro diciendo en Hechos capítulo 10, donde realmente el hombre reconoce. ¿Qué es lo que reconoce? A mí me ha mostrado Dios que no llame a nadie común o inmundo. ¿Dónde dice eso? Bueno, aquí está. En el versículo capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y entonces ahí empieza, y fíjate que precisamente este judío ortodoxo, este judío bastante complicado, es el que Dios va a usar para que entre el pueblo gentil, para que entre los goyim, que es el término con que, como el pueblo hebreo se habla en relación a nosotros los gentiles, los goyim. Pero Dios usó ¿a quién? En ese momento al representante de mayor autoridad, y deja un hombre que habla, que enseña. Y así, conforme la experiencia que tuvo aquel pueblo reunido los 120 en el aposento alto, donde recibieron el Espíritu Santo y hablaron lenguas y lenguajes conocidos, idiomas, esa misma experiencia también la van a tener Cornelio y sus amistades y sus familiares, sus parientes, porque Cornelio también era abierto. Cornelio no estaba pensando únicamente para él, estaba pensando en sus amistades y sus parientes. Entonces allí pudo haber esposas, hijos, no era solamente hombres, sino que habían mujeres allí, habían niños también. Entonces, esa experiencia, el mismo Pedro dice: ¿qué impide que estos hombres sean bautizados? Que han recibido lo mismo que hemos recibido nosotros. Entonces, hoy es un Dios universal. Hoy no es un Dios único y exclusivo del pueblo hebreo, sino que ahora es un Dios para todas las naciones. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que es importante dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios. También, por otro punto, que sería el número 6, el obrero debe ser estudioso. O sea apto para enseñar. Y yo vuelvo y te digo, amados pastores y consiervos que están aquí, indudablemente que todo pastor debe ser un maestro, aunque no le guste, pero tiene que llegar a ser un pastor. Porque de la manera en que él sea un maestro, recuerda, el maestro siempre va a tener tiempo para preparar, para escudriñar, para poder verdaderamente tener bases. Porque no puede ser como algunos que son pastores de 2 años o máximo 3 años en una congregación, porque ellos tienen ya todo, digamos, sus cuadernos donde están todos los mensajes para 3 años. Cuando ya se les agota, entonces piden cambio para ir a otra congregación para hacer lo mismo. Pero si son maestros, aunque se le haya agotado la batería, sin embargo, por ser maestro, va a escudriñar y va a indagar. Y va a encontrar sazón, va a encontrar sabor para que le pueda dar viandas al pueblo. Porque no nos podemos quedar siempre en la leche espiritual. Porque no podemos ser hombres y mujeres de tantos años en el Evangelio
y siempre dando leche. Entonces debemos de alguna manera es ir creciendo. No podemos quedarnos, sino antes por el contrario, seguir avanzando, seguir teniendo esa oportunidad para poder verdaderamente entregarle lo mejor a nuestros hermanos. Por eso te va a dar consejos también la misma Escritura. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. O sea que hay que estar siempre en la perseverancia. Entonces te dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que es la cita de 1 de Timoteo 4:16. Y esta de 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y que lógicamente no vamos a hacer una exégesis ahora en relación a esta palabra, la Escritura. ¿Qué era la Escritura en su momento y en su tiempo? En el momento de esta carta. Entonces habría que decirte que en ese instante la Escritura que había era la Septuaginta, que fue la Biblia, por así decirlo, o los escritos sagrados de las primeras comunidades cristianas. Era la Biblia griega, la Septuaginta. Pero en ese momento, esa escritura era lo que nosotros llamamos acá Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas estaba en proceso de recopilación, de compilación y por ende para después ya aparecer. Entonces, como estamos mirando, toda la escritura en ese momento sería lo que era el antiguo. Ya para hoy, para el contexto nuestro, que es el sentido donde nos estamos desempeñando, aquí ya la escritura entonces sí va a adquirir verdaderamente el sentido para tener la herencia hebrea, que sería el Antiguo Testamento, más la Biblia cristiana, que sería el Nuevo Testamento. Pero tenemos que hacer ese énfasis, tenemos que hacer esa claridad para poder diferenciar una cosa de otra. Y de esta manera entonces seguir desarrollando la labor que como hombre y ministro del Señor debemos tener. Ahora vamos a analizar que estos serían como los peligros, los momentos en los cuales puede presentarse situaciones que pueden opacar, que pueden contrarrestar el movimiento del creyente. Y nos referimos a la ética en lo que habla con el tratamiento de las 3 Fs. La letra F. Y estas F son los 3 peligros que mayormente han acabado, han destruido a los obreros, a los pastores o pastoras. Y esas F son la F de fama, la F de finanzas y la F de femenino. Eso en el sentido cuando el pastor es un varón, será la parte femenina. Pero en lo contrario, cuando es una pastora la que está al frente, entonces pues lógico, no va a ser la F, va a ser la M de masculino. Entonces, como de alguna forma la misma escritura está mirada desde el punto de vista patriarcal, entonces, o sea, en el sentido desde el varón. Por eso hoy en día estos grupos de feministas que han perdido lo femenino y se han convertido en violencia. Y es lo que a veces está haciendo mucho daño. Entonces, en este aspecto,
nosotros como ministros del Señor, como pastores, pastoras, tenemos que tener cuidado. Y en ese sentido el cuidado es de estar alerta. ¿Quién más que tú? ¿Quién más que yo? Sabemos a ciencia cierta cuando algo que está cercano a ti te puede mover el piso, te puede mover la tarima. Pero si tú persistes, si yo persisto y me hago el fuerte, probablemente ceda a la tentación. Entonces, por eso es que el hombre y la mujer que está al frente como pastor sabe que es tan vital el llamado que Dios te ha hecho que debe repercutir en lo más interno de tu conciencia y de tu subconsciente para no fallar, primero a Dios y segundo a ese pueblo que confía en ti. Porque recuerda que cuando cae un pastor o una pastora, arrastra, no se va solo. Golpea a mucha gente, afecta a mucha gente. De manera de que es interesante poder nosotros mirar desde ese punto de vista para lograr verdaderamente tener ese equilibrio y ese orden en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos primeramente a tocar una de las principales, que sería la fama. Y recuerda que en la fama es ese deseo por obtener popularidad, el ser reconocido, el ser visto. Y yo te voy a decir algo, jamás de los jamases Jesús buscó protagonismo, ni mucho menos buscó fama o popularidad. Siempre fue un hombre que fue centrado, con los pies en la tierra. Y la mejor muestra, más palpable, es mirarla a la luz de la Escritura. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45, que allí nos habla de aquel hombre leproso y que Jesús lo sana. Fíjate que ese hombre hincó su rodilla y le dijo al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y resulta que Jesús, teniendo misericordia, le tocó. Cuando tú miras en Levítico, capítulo 13, en adelante, la persona leprosa, en los versículos 13, 45 y 46, ¿qué era lo que tenía que hacer el leproso? Tenía que estar gritando: inmundo, asqueroso soy. Te lo voy a leer directamente de la Biblia para que veas lo que allí estaba ocurriendo. El versículo 45 dice, del capítulo 13 de Levítico: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, o sea, tendrá que gritarlo: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro. Y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, lo echaban, lo desplazaban, lo marginaban. ¿Qué decir de Números capítulo 5? Número 5 habla también de una manera fuerte. Desde el versículo 2, por ejemplo, dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen
y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces fíjate cómo Jesús hace algo, y es que tocó a ese hombre. Cuando el leproso, si se sentaba, todo lo que tocara quedaba impuro. Y Jesús lo tocó. ¿Quedó acaso Jesús impuro? Para Jesús no era tanto el estricto cumplimiento de la ley, sino el amor hacia el prójimo. Ese amor agapao, sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando Jesús sana a ese hombre leproso, innominado, que no tiene nombre, un NN, un harapiento, un mendigo, un hombre que espera prácticamente es que venga y se aparezca la muerte para él poder, así entre comillas, descansar, para que se olviden sus penas y sus dolores. Porque era lo que él deseaba, y más porque en su momento el clero judío le había enseñado a él que él estaba así porque probablemente tenía algún pecado no confesado, y por eso Dios lo estaba castigando. Entonces aquel hombre se podía pensar que era que Dios no lo amaba y por eso lo castigaba con la lepra. Y es por eso como el Señor dice que lo tocó. Extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Así que Jesús, cuando hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. Y fíjate, a pesar de que le hace esa sanidad, fíjate que no lo manda, no lo devuelve al seno de la comunidad, sino lo que dice es esto. Versículo 44 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 44 dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ese mira, no digas a nadie nada, es para no buscar fama, para no buscar popularidad, ni tampoco para ser reconocido. Pero hoy, lamentablemente, en su gran mayoría lo que buscan es fama y popularidad. Cosa que Jesús jamás hizo. Porque quieren buscar el culto a la personalidad. Que la gente los idolatre o que la gente los endiose. Jesús nunca buscaba fama. Jesús nunca buscaba ese tipo de pretensiones, sino siempre manteniéndose con bajo perfil, sin tantas pretensiones, sin tanta laraca, sin tantas cosas. Pero hoy, por hoy, vemos cómo ese auge por el ser visto de los hombres, por el ser reconocido de los hombres. Es por ello que nuestra mejor forma es emular las pisadas del Maestro. Jesús no buscó protagonismo. Era un NN. En pocas palabras, ese tipo era un muerto en vida.
Una persona que estaba deseando la muerte para así ya acabar con su sufrimiento, con sus penas, sus dolores. Pero Jesús, preocupado específicamente por los menos favorecidos, por los pobres, por los marginados, por los oprimidos, por los alienados. Aquel clero judío conformado ya sea por fariseos, saduceos, por intérpretes, por doctores, por ancianos, por sumos sacerdotes, jamás se preocuparon por los seres indefensos, jamás se preocuparon por aquellos seres en condiciones infrahumanas. Aquel hombre tenía que andar como un mendigo, como un harapiento, como un hombre que, en pocas palabras, el término hoy sería desechables, un desechable, un maloliente. ¿Cuántos desechables hay en nuestras ciudades? Y muchas veces nos tapamos la nariz y avanzamos y caminamos rápido y no nos detenemos, no miramos. Jesús aquí tuvo misericordia porque ese hombre empezó a hablar: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí hay que entender que esa forma de hablar, esa forma de decir las cosas, no es con ese momento de ser una persona prepotente, orgullosa o engreída. No, todo lo contrario. Es aquel grito lastimero que sale de lo más profundo porque ha vivido en carne propia el desprecio, el menosprecio. Por eso él le habla y dice: Señor, si quieres, porque la mayoría de gente lo maltrataba, ya sea físicamente o ya sea psicológicamente. Tú sabes que muchas veces el daño psicológico es mucho más agresivo que el daño físico. Por eso Jesús, cuando ese hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme, porque él estaba acostumbrado al maltrato, a que la gente lo intratara, a que la gente lo menospreciara. Pero Jesús fijó sus ojos en él, tuvo misericordia, porque la Biblia te lo dice, el versículo 41, teniendo misericordia de él, compasión de él, extendió la mano. Y por eso dijo: quiero, sé limpio. Y este hombre, Jesús no le pidió compensación. Jesús no le pidió dinero, como hoy, lamentablemente, todos quieren sacar el mejor provecho. Todos quieren utilizar la iglesia como negocio lucrativo. Jesús aquí no le pidió absolutamente nada a un hombre que no tenía, ni trabajo tenía. Incluso había perdido su familia. Estaba en la calle, a sol y sereno. Comía quizás de los potes de basura, porque nadie le ofrecía. Y ahora ese hombre, que después de ser un mendigo, un inútil, una carga, un andrajoso, ahora se ve que Dios lo ha cambiado, que Dios lo ha transformado. Y entonces ahora él tiene un mensaje que decir, tiene un mensaje que hablar, y es proclamar esa gran verdad de cómo Jesús lo hizo, de cómo Jesús realmente realizó en él ese cambio. Y está el mejor ejemplo de este hombre, de este leproso, en el cual el Señor no buscaba fama. Pero hoy
realmente, en su gran mayoría, el liderazgo quiere obtener fama, quiere obtener popularidad. Dios nos guarde a usted y a mí de andar buscando fama. Usted sabe lo que eso implica, la fama. Vuelve a la gente prepotente, orgullosa, ufana. Nadie se le puede acercar. Solamente los que estén en el nivel en que él se encuentra. Y entonces habla con prepotencia, habla con orgullo, habla para poder de alguna manera pues hacer daño en el otro ser humano, hacerlo sentir que no es nadie, hacerlo sentir de que es un pobre arrastrado. Dios guarde a todos aquellos ministros que están pastoreando iglesias mega, porque se les sube el ego y muchas veces se burlan de los pastores que tienen iglesias pequeñas. Y yo debo decirte, amado hermano, no importa que tu iglesia tenga 10, no importa que la iglesia llegue a tener 50,000 o 10,000 o 100,000 o lo que sea. Para Dios no son los números, para Dios es realmente el hecho de tu liderazgo, de ese pastorado en la cual te entregas para un pueblo, para avanzar con ellos, para llevarlos a una forma de pensamiento completamente diferente. Vamos a dejar hasta aquí para aprovechar estos minutos que nos quedan, para que el que desee, que quiera participar y quiera decir algunas palabras, de alguna manera poder apreciar la labor que usted y yo desarrollamos. De lo que hasta ahora hemos hablado, ¿qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál fue lo que más te logra apreciar? Y que nos recuerde, porque estos son recordatorios para que uno siga en el llamado que Dios nos ha hecho como ministro del Señor. Entonces, el que desee participar, el pastor, la pastora, puede abrir su micrófono, le escuchamos. Buenos días, Pastor Luis. Y con gusto tenemos ese diálogo. Amén, Pastor Raúl. Pues sí, Pastor, desde la perspectiva de la realidad del ministerio, tocaste 3 cosas muy importantes. La parte de la economía, precisamente tengo la pregunta, algunas veces no es para todos lo del término de tiempo completo y algunas veces sí es para algunos. Yo te lo digo por mi caso, por mi experiencia. Cuando yo decido, porque ya el Señor venía hablándome, lanzarme o desarrollar la vocación ministerial en el pastorado, porque nunca había hecho vocación pastoral desde que me convertí. Yo tenía un trabajo, yo tenía una empresa, yo tenía mis recursos personales a través de lo que Dios me había entregado. De alguna manera me lo había entregado Dios y de alguna manera Él también me lo quita. Entonces, siempre creí yo, mi concepto, y estoy de acuerdo contigo sobre trabajar para sostener a la familia y desarrollar lo que Dios me había entregado en la manera en que yo sacaba el espacio y no tiempo completo. Entonces yo siempre evadí la responsabilidad del tiempo completo.
pero Dios me estaba metiendo a tiempo completo. Aún así, en los primeros 2 o 3 años que yo hicimos trabajo pastoral, teníamos una empresa, mi familia y yo teníamos una empresa, los niños estaban pequeños, y resulta de que por darle más tiempo a la empresa, porque esa fue la razón, dediqué más tiempo a la empresa y menos al ministerio, Dios me ha quitado la empresa y me ha metido de cabeza al ministerio. Y pude ver, indudablemente, por causa de la vocación y del llamado, que hasta el día de hoy yo he visto la mano de Dios, nunca me ha faltado, no tengo finanzas exorbitantes, exageradas, no tengo casa propia, pero nunca me ha faltado para el sustento de la familia y lo que he necesitado. O sea, mi caso fue diferente. Yo siempre quise trabajar, pero el Dios me ha quitado la empresa y me ha puesto exclusivamente al ministerio. Ese es mi testimonio con respecto a la economía. No sé si alguien por ahí tendrá otra posición diferente, pero esa es mi apreciación. Sí, gracias, Pastor Raúl, por tu experiencia. Recuerde que Dios trata con cada persona y en las cargas. Para que lo que desea es que el pastor o pastora pueda tener la estabilidad, la tranquilidad para no verse envuelto, que lo lleven a que desdibujen su ministerio. Entonces, en ese aspecto es el trato que Dios hace con cada persona. Así conforme ha ocurrido en la vida del pastor Raúl, poco a poco, pero igual se ha sostenido y de alguna manera nosotros por lo menos siempre hemos estado en la parte laboral también, ejerciendo, más que todo aquí, en la parte de la educación bíblica teológica. Es nuestra labor que desarrollamos. ¿Quién más? Y Dalmis y Esther, las pastoras y la hermana, para que puedan abrir sus micrófonos. Buenos días, entonces, bendiciones. Escuchar amén, amén. Bueno, yo quiero más que todo aportar un testimonio muy, muy particular. Resulta que cuando Dios nos hace el llamado a mi esposo y a mí, nosotros pasamos por un proceso donde Dios nos estaba limpiando, nos estaba quitando muchas cosas que traíamos del mundo, ¿verdad? Y resulta que Dios me dice que yo trabajo para Él. Para mí fue difícil entenderlo y no sabía, no, porque uno dice, pero ¿cómo así? Trabajo para ti, pero me hace falta muchas cosas que necesito, básicas. Y decía e insistía que yo trabajaba para Él. Y empieza Dios a cerrarme puertas cada vez que metía una hoja de vida o intentaba buscar empleo. Dios siempre me cerraba las puertas. Y resulta que me quité esa idea de la cabeza y le dije, bueno, está bien, trabajo para ti. Y empecé a buscar más su rostro, a hacer ayuno, a leer la palabra, a humillarme delante de Él. Y resulta que empezó Dios a suplir todas las necesidades. Tanto que cada vez que cumplo años, ahorita cumpleaños el 1 de marzo, y todavía tengo cosas que me han regalado y todavía no me las he estrenado. O sea, es algo sobrenatural donde uno ve la fidelidad de Dios de una manera tan sorprendente, porque yo antes trabajaba, yo siempre he trabajado secular, ¿no? Y resulta que siempre estaba acostumbrada a todo lo que yo necesitaba, me lo compraba.
pero acá es tan diferente todo. Con Dios todo es diferente. En cuanto al respecto de la fama, yo pienso que la mejor manera de uno mantenerse con los pies en la tierra es la humillación, estar siempre humillado delante de Dios, reconociendo su grandeza, que sin Él no somos nada. Es que no somos nada sin Dios, definitivamente. Él lo es todo en nuestras vidas y Él es el que hace todo. Si hacemos liberación, es Él. Si se sana un enfermo, es Él. Todo es Él. Entonces, hay muchas, le he cogido un poquito de fobia al Facebook desde que estoy analizando muchos pastores y yo respeto mucho la creencia de muchas personas, pero no se dan cuenta que van a un restaurante y se toman una foto. En mi época eso se llama chicanear, cuando se montan en un avión y van tomando fotos. Todo tienen una vida como de apariencia y a mí eso me da como tristeza, porque cuando uno no conoce a Dios, uno se toma la foto en el paseo, en la piscina, en el restaurante, en diferentes lugares, pero con Dios, uno como que Dios lo hace a uno aterrizar, como que le hace poner los pies en la tierra y decir que es con su misericordia. Y Dios a mí me enseñó a hacer una humildad tremenda. Le digo a pastores ante los ojos de Dios, en el proceso comí arroz solo y en mi vida había comido arroz solo. Y Dios me puso a comer arroz solo. Y cuando pasaba eso, me acordaba cuando yo trabajaba y comía en restaurantes. Y mis lágrimas se escurrían por mis mejillas. No me da vergüenza decirlo porque es un testimonio de vida que tengo y lo digo que Dios trató mi vida, de veras que la trató de una manera donde me quitó orgullo, donde me quitó el ego, donde me quitó tantas cosas que yo no sabía que ante de Dios era pecado o estaba mal delante de Dios. Ese es mi aporte. Bendiciones. Hay otro caso ahí, pastor, vea. No es una regla, pues entonces. Entendemos que no es una regla lo de Buenos trabajar. días. Buenos días, pastores. La verdad es que le doy gracias a Dios por esta enseñanza que nos ha dado hoy, particularmente a mí. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, fui a visitar a un pastor muy allegado a mí. Y yo no entendí en ese momento por qué la iglesia se había cerrado, si era de Dios. Pero pude apreciar que el pastor tenía las franelillas rotas. Y yo decía, bueno, y yo me hice muchas preguntas de eso, bueno, si Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios dador de vida, ¿por qué se va a cerrar una iglesia? Y yo nada más vi esa situación, que el pastor estaba con las franelillas rotas. Eso fue hace años. Y hoy lo puedo recordar. Y actualmente esta clase de que estamos trabajando en un negocio secular, pero también mantenemos una iglesia, pero que cada día ese punto tan esencial que usted dice, si usted tiene una iglesia pequeña, si usted la alimenta, si usted le está dando lo que Dios le da a usted, aunque haya pequeño, Dios está ahí. Dios está ahí y está viendo el corazón suyo. Porque una persona puede tener una iglesia grande, como usted decía, en cuanto a las mega iglesias, pero quizás no tiene ese corazón humillado, ese corazón contrito, ese corazón humilde. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta clase, profesor, porque muchas veces nos enfrascamos en nuestros propios pensamientos
creyendo que estamos bien, pero Dios nos abre los ojos para comprender la verdad de Cristo y que la fama nunca llega a nuestros corazones, sino que cada día podamos mantenernos como Cristo, el mayor ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Gracias por su clase, fue una clase muy excelente para mí. Yo siempre la recibo porque por ella vivo, por ella me puedo caminar con seguridad. Y qué bueno es aprender cada día de los mayores como usted, no en edad, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, profesor, por su clase. No escucho. Pastor, tiene el micrófono cerrado. Ahorita que termine, le tengo un anuncio. No se vayan a retirar un minuto, por favor. Pastor Arturo tiene el micrófono cerrado. Pastor Arturo, tiene el micrófono cerrado. El pastor Arturo está tan emocionado que no se ha dado cuenta del micrófono. Tiene problemas con el micrófono. Bueno, mis hermanos, quiero darles este anuncio. Esta clase fue grabada. Aquí tenemos ya un hermano que está en clase y fue grabada esta clase. Yo le voy a pedir al hermano Luis que nos envíe el link posteriormente para que él pueda, a través de la plataforma, los hermanos puedan poderla guardar en su archivo. Ya tenemos... Ahora sí que tenía problema, que tuve que reiniciar porque estaba bloqueado el micrófono. Entonces, bueno, sí, señor. Estaba bloqueado el micrófono, pero bueno, ya tuve que volver a entrar y así ya se logró habilitar. Entonces, bueno, esperemos que sea de edificación para todos nosotros la clase de hoy y sigamos adelante. Bueno, Pastor Raúl, ya le dejo para que usted tenga el anuncio que haya que comunicarle a los hermanos. Entre tanto, nosotros nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes. Así que bendiciones para todos. Y bueno, ahora voy a dedicarme a otras ocupaciones acá en mi labor. Entonces les dejo muchas bendiciones para cada pastor, pastora, consiervo, ministro del Dios de los cielos. La bendición de Dios les alcance cada día, mis amados. Amén, pastor, gracias. Entonces, pastor Amén, Raúl, le dejo para que... Gracias. Amén, pastor Arturo. Amén, amén. Buen día para todos. Amén, sí, señor. Buenos Mire, días, pastores, tenemos la clase grabada. Quisiera preguntarle a Luis, creo que Luis está ahí, donde dice multiservicio del profeta. Está grabando. El hermano Luis está grabándome. Entonces, me imagino que él me lo mandará a mí o él dará un link para acceder a esta grabación. Pero también tenemos un manual, el cual le voy a hacer llegar a ustedes. Ya creo que el pastor Yairton ya tiene su manual.
Vamos a hacerle llegar su manual a cada uno de ustedes. Me gustaría que el hermano Luis, por favor, me escribiera la dirección. Hay algunos medios. Gracias, mi hermano Luis. Estamos atentos a lo del link. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastores? Vamos a hacerle llegar sus manuales. Una de las empresas que son rápidas y más económicas es la de Interrapidísimo. Quisiera preguntarle al pastor José qué empresa puede recibirle allá en su lugar de domicilio. Sí, pastor, buenos días, bendiciones. Yo creo que esa también tiene cobertura por acá, pastor. Muy bien, pastor, muy bien. El resto de los hermanos nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, el hermano Luis me dice cómo le hacemos llegar su manual de ética ministerial. Estoy en conversación con el pastor Candelario Carreño, que nos está enseñando los miércoles y ecleadministración para elaborar el módulo. Él tiene diapositivas, es más, las diapositivas también tenemos los captures y yo se las puedo enviar al grupo ahorita que termine para que ustedes también puedan hacer un repaso a través de las diapositivas que está enviando nuestro maestro pastor Arturo Peralta. En mi aporte con respecto al punto, quería pues dejar claro desde la perspectiva es que el trabajo para el pastor secular no es una regla. Y yo estaba precisamente, por no tomarme más tiempo, estaba recordando que el texto que el Señor me dio para mí, para la cuestión del trabajo secular, a mí me habló con 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita en los negocios, ninguno que es llamado milita en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que lo llamó. Y después dice el verso 7, para ver los frutos primero tenemos que trabajar. Y yo me puse a pensar en esos textos. Para mí, no es una regla, no es generalizarlo. Cada quien Dios lo trabaja. Fíjate el caso de Yairto con su esposa. Yo tuve que renunciar totalmente al trabajo secular porque ciertamente no me iba mal. A mí nunca me fue mal en esa empresa. Es más, puedo decir que Dios me la dio porque yo pedí un trabajo porque estaba muy recién casado y quería pues comenzar ya a suplir mis necesidades como pareja en mi casa, y Dios me entregó una forma de hacer dinero, pero después me fui como que metiéndome y a la final Dios hizo un trato conmigo. El caso es que quiero decirle que Dios es soberano y trata con cada uno como Él quiere y como Él sabe. Entonces ese es mi aporte y quedamos así, pastores. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? No vamos a orar entonces. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Tú eres Dios bueno. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de haber recibido esta clase. Gracias por cada pastor, por cada ministerio que se edifica en esta palabra, en esta instrucción. Queremos siempre colocarte a ti todas estas clases, todo este trabajo, todo este proyecto de estudio, para que toda la gloria y la honra es tuya, para ti. Todo lo recibimos de ti. La palabra dice que de ti recibimos toda buena dádiva y todo un perfecto. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano en esta mañana y guárdalos y cuídalos en todo este día y todos estos días. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones. Amén, Pastor Raúl. Gracias e igualmente bendiciones para todos.